Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, lunes 11 de mayo del año 2026. Hoy estamos ya en el lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Ya solo estamos esperando la solemnidad de la ascensión del Señor y la solemnidad de Pentecostés. Luego, pues ya continuaremos nuestro camino del tiempo ordinario, pero mientras ese tiempo llega, sigamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios, que son palabras de salvación. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, como siempre todos los días lo hacemos. Saludémosla como el ángel un día la saludó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 11 al 15. En aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Somatracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde se solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabajamos. Conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 149 respondemos: el Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. En honor de su nombre, que hayan danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque esto es su pueblo, con esto se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte
creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del día de hoy. Ya estamos en lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua, el tiempo de después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Santo Evangelio hoy nos habla, nos sigue hablando siempre del Paráclito. Ya nosotros aprendimos que Paráclito es una palabra griega y que se traduce como consolador, como defensor. Al Espíritu Santo se le dan muchos títulos, eh, pero el Paráclito, eso es lo que quiere decir defensor. Él va a estar siempre defendiéndonos de cualquier situación y lo vamos a ver en el Santo Evangelio. Pero antes tenemos la primera lectura. Seguimos viendo Hechos de los Apóstoles, solo que ya en el capítulo 16, en donde ya lo que es Pablo y todos estos apóstoles están confirmando a la gente en su fe. Ya los viajes que ha realizado, pues era para evangelizar a todas las regiones de allí. Pero el cuarto viaje nosotros ya lo entendimos de que era para confirmar a la gente en su fe. Ayer recordábamos de que toda la gente que se había convertido había sido bautizada en el nombre de Jesús, pero todavía les faltaba la confirmación. Y esto sucedió al imponerle los apóstoles las manos a toda la gente. ¿Ven ustedes qué importante es esa sucesión apostólica que nosotros tenemos hasta el día de hoy? Jesucristo delegó a los 12, ya incluyendo a San Matías, que fue el que quedó en lugar de Judas Iscariote. Esos 12, Jesucristo nuestro Señor los consagró como los obispos que iban a ser. Y el primer obispo que nosotros lo conocemos perfectamente es Pedro, porque sobre la roca de Pedro construyó la iglesia católica, la iglesia cristiana católica. Miren qué importante es tener esa sucesión apostólica, porque así como los apóstoles les impusieron las manos a toda la gente que se había convertido, que ya estaba bautizada, nosotros podemos ver aquí la confirmación. Cuando la gente ya tiene conciencia de que lo que ha hecho es obra de Dios y confirma su fe. El día de hoy tenemos el sacramento de la confirmación, donde el Señor delega al obispo, y si el obispo no pueda, delega y unge a un sacerdote para que pueda hacer esa imposición de manos, que es la que le hacen a los confirmandos
a los jóvenes que se confirman. ¿Ven qué importante es esa sucesión apostólica? Cada, em, cada país, en cada país en el mundo hay obispos que son sucesores de los apóstoles, que pueden imponer las manos, tienen autoridad del mismo Jesucristo. Y esto es precisamente lo que hacían estos apóstoles en todas estas ciudades. Pero vemos que aquí vamos a seguir en estos días leyendo lo que es esa mujer llamada Lidia, que aceptó la fe, eh, que era de un pueblo donde había gente que no sabía nada de, de Dios, pero ella dice que sí estaba firme en su fe y precisamente el Señor le tocó su corazón, dice, para que aceptara el mensaje que había llevado Pablo. ¿Cuál fue el mensaje que llevó Pablo? La buena nueva, la palabra de Dios. Entonces, el día de hoy, pues vemos nosotros que cuando nosotros estamos cimentados en la fe, como Lidia, pues nosotros tenemos el derecho, como nos dijo el Señor, de que pidamos todo en el nombre de Jesús y todo se nos va a dar. ¿Pero cómo? Porque tienen la fe cimentada. Esta mujer les dijo, después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica. Si estamos convencidos de mi fe en el Señor y que es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar, dice. Entonces, Dios que conoce nuestros corazones, ¿cómo nos va a negar algo? Si nosotros cumplimos esos mandamientos que el día de ayer nos dijo. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es importante que nosotros verdaderamente sintamos esa presencia de Dios en nuestra vida y que podamos estar cimentados en la fe para poder pedir, para poder decirle al Señor, como le dijo esta mujer, Señor, si tú ves que mi fe es sincera, quédate conmigo. Eso se lo vamos a decir nosotros al Señor. Pero si nosotros verdaderamente estamos cimentados en esa fe. El Santo Evangelio, el día de hoy, pues nos sigue hablando de el Paráclito, el Espíritu Santo. Eh, el Espíritu Santo que cuando viene a nosotros se llama Consolador. Como ya vimos ahí que el Paráclito, el abogado, el defensor, pero siempre viene en nuestra ayuda. El Consolador es tomando el nombre de los efectos que produce. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo? No solo dice que nos libra de toda perturbación, nos aclara la mente, nos libera nuestros sentidos y dice que a aquellos que nos encontramos dignos de Él, nos quita las perturbaciones, nos quita los malos pensamientos, nos da el entendimiento para poder pensar cosas buenas. El Espíritu Santo infunde un gozo increíble, porque se apodera, dice, de la alegría de nuestro corazón. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Se apodera de la alegría celestial de nuestro corazón. Y se apodera, dice, de aquellos quienes son dignos
y en que el Señor se alberga, en que el Señor, como esta mujer Lidia, que estaba segura de su fe, allí es donde el Espíritu Santo habita, de estar seguros de que creemos verdaderamente en Jesucristo. Porque ya dijo él, si creen en mí, creerán en mi Padre. Y si creemos en el Padre y en el Hijo, vamos a creer en el Espíritu Santo también. Jesús dice, ustedes darán testimonio de mí. Ustedes darán testimonio de mí, porque el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio. O sea, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que debemos de hacer. Nosotros daremos testimonio de nuestra fe. Y aquí es donde viene lo interesante, porque nuestra fe es martirial. ¿Qué quiere decir martirial? Ya vimos que los apóstoles, ¿cómo murieron? Los apóstoles fueron todos mártires. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por causa de su predicación, porque a la gente les caía mal, a la gente les estorbaba las palabras que decían los apóstoles. Así como predicaba San Juan Bautista. Y le decía en su cara a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. O sea, ese era un adulterio. Pero él le gritaba en su cara. Y así fueron todos los apóstoles. Por defender la doctrina de Jesucristo, por defender la verdad de Jesús, pues fueron martirizados. Ya sabemos nosotros cómo murieron los apóstoles. Entonces, ¿será que nosotros de verdad podríamos morir por la causa de Jesucristo? No, no, no me contesten. Hay que testimoniar la fe en todo lugar. Nuestro comportamiento tiene que ser bueno, viviendo el Evangelio. Pero lo más importante, guiados por el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a llegar a ningún lugar. El Espíritu Santo hay que pedirle los dones, esos 7 hermosos dones que Él nos, nos regaló. Miren, miren hermanos, tenemos que vivir verdaderamente el Evangelio, pero a la luz del Espíritu Santo. No decir medias verdades, no decir a medias el Evangelio. Por ejemplo, cuando a Jesús le presentan a aquella mujer pecadora, que decían que la habían encontrado en un flagrante adulterio, no es posible que solo se hable de lo que le dijo Jesús, de lo que sabemos nosotros, que el Señor se puso a escribir en el suelo, no sabemos qué escribió, pero sabemos de que Él dijo, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Y dice que desde los más mayores se empezaron a alejar y todos dejaron sus piedras. O las dejaron o se las llevaron, pero la cosa es de que a la mujer ya no le hicieron nada. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados. Pero dice que los mayores son los que más pecados se tienen. Y si, imagínense, no vamos a confesar nuestros pecados. Eso era lo que pasaba con esos hombres. Pero o sea, sabemos toda esa historia cuando Jesús le dice, ¿quién te está acusando? La mujer dijo, nadie. Pues yo tampoco te acuso. Hasta ahí nosotros escuchamos
las narraciones, escuchamos las prédicas, escuchamos el evangelio, porque qué bonito, todos tiraron su piedra, se fueron, dejaron a la mujer libre y no hubo problema. Eso es decir el evangelio así como que a la mitad, como que licuado. Pero lo siguiente es lo más importante. Jesús nos perdona los pecados en todo momento, si nosotros lo hacemos con todo el corazón. Pero nos dice palabras tan especiales. Cuando nos dice Él, le dice a la mujer, yo tampoco te acuso, vete, pero no vuelvas a pecar, no vuelvas a pecar. Eso es lo más importante, porque nos tiene que entrar, nos tiene que hacer en nosotros, hacer vibrar en nuestro corazón, de saber de que ya nos han perdonado el pecado y que seguimos en el mismo pecado, pues nosotros vamos a sufrir más adelante, porque ya el Señor nos ha perdonado y volvemos a caer a lo mismo. No es posible, pues. Entonces, el testimonio que nosotros debemos de dar sobre la verdad de Jesús tiene que ser completa. Tenemos que decir el Evangelio tal y como es. No tomarás la mujer de tu prójimo. Eso es así. No se va, no se puede decir, es que hay que ver por qué lo hicieron o hay que ver cuál fue de veras la manera de cómo ellos empezaron esa relación no, eso ya es licuar el evangelio, es otra doctrina. El Señor dijo, no tomarás los bienes ajenos, no los tiene que tomar nadie. No tomarás la mujer de tu prójimo, no la tomarás y punto. Entonces, ese es el testimonio que nosotros debemos de dar, de hablar de la palabra de Dios, de hablar de que nosotros verdaderamente tenemos una fe y que no nos importa que sea martirial. No vamos a pasar lo que los apóstoles hicieron, pero sí nos van a levantar calumnias, nos van a decir esto, nos van a decir el otro, nos van a criticar. Pero si estamos hablando con la verdad, no hay ningún problema. No tengamos miedo de veras de hablar de Jesús. No tengamos miedo de defender nuestra fe. No tengamos miedo de defender la doctrina de Jesucristo, lo que aquí en el Santo Evangelio se nos está diciendo. No tengamos miedo de ir contra el mundo. No tengamos miedo de ir contra las ideologías que el mundo nos ofrece. No tengamos miedo de decir que esas ideologías son malas, que son del demonio. Ejemplo, las ideologías que en este mundo se nos están presentando y que nos están llenando la cabeza y sobre todo a la juventud, como lo es el marxismo, el comunismo, el lesbianismo, el homosexualismo, el yoga. ¿Qué es eso? Como dice un sacerdote, el yoga, cuando ustedes les digan, hay que respire profundo, medite, levite. ¿Qué es lo que nos están haciendo? Metiéndonos eh, una bomba de humo en nuestro cerebro. Porque cuando despertemos de ese letargo, vamos a encontrar los problemas que se nos dan siempre. Entonces, tenemos que decir la verdad y ir en contra de lo que el mundo nos ofrece. Y hablarle a todas estas personas que hacen y dicen estas cosas, de que Jesucristo no dijo eso. Jesucristo no dijo eso. En este evangelio, pues vamos viendo cómo Jesús va preparando a sus discípulos, cómo los va preparando, pero les da la promesa de que les va a enviar un paráclito.
Todos de verdad necesitamos del Espíritu Santo. Todos. Nos hace decir, el Espíritu Santo nos hace decir, Padre, papá, Abba, Padre. Nos hace decir todas las cosas buenas que Él nos regaló. Yo quiero leerles dos citas bíblicas que a mí me llaman mucho la atención. En la segunda carta de los Corintios, de San Pablo a los Corintios, nos dice, escuchemos, ¿cuáles son las pruebas de un apóstol? Nos preocupamos en toda circunstancia de no dar a otro ningún pretexto para criticar nuestra misión. Al contrario, de mil maneras demostramos ser auténticos ministros de Dios, que lo soportan todo, las persecuciones, las privaciones, las angustias, los azotes, las detenciones, las oposiciones violentas y las fatigas, las noches sin dormir y los días sin comer. Se ve en nosotros pureza de vida, conocimiento, espíritu abierto y bondad. Con la actuación del Espíritu Santo y el amor sincero, con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son las pruebas que va a pasar el cristiano que decide seguir al Señor. Estas van a ser las pruebas que nosotros tendremos que pasar. Pero si la misericordia del Señor nosotros la tenemos y creemos en ella, pues no hay ningún problema. Dice, les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Como decía la lectura, los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará el tiempo cuando el que les dé muerte creerá que está dando culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Esto quiere decir que no se le ha puesto atención al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos alerta en contra de las trampas del demonio. El Espíritu Santo nos alerta porque Él siempre nos está diciendo en nuestra conciencia, eso no está bueno, eso no está bueno. Pero como nosotros no lo conocemos y no sabemos escuchar al Santo Espíritu, pues tomamos lo que nosotros queremos, lo que nosotros decidimos. Pero dice que el Espíritu Santo siempre nos alerta contra las trampas del demonio. Nos alerta de no caer en la condenación eterna. Esto ya lo hemos visto muchas veces, lo hemos escuchado. Entonces nosotros necesitamos escuchar al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para la escucha de la palabra. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros y siempre nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Tengamos en cuenta nosotros que tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Él es el consolador, Él es nuestro defensor en todo momento y que nos está librando de todo mal, porque Él nos alerta. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Todas las cosas que suceden en este mundo, ya Jesús las dijo. Ya Jesús nos dio esos 10 mandamientos, los cuales son palabras de vida. Nos dio los sacramentos, nos dijo en qué teníamos que creer.
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien cree en mí, aunque haya muerto, morirá. Yo lo resucitaré en el último día. El que come de este pan y bebe de este vino, vivirá. En eso tenemos que creer. Tenemos que creer en todas las promesas de Jesús. Pero cuando nosotros tenemos algún problema y escuchamos estas palabras, cierto, el Señor ya las había dicho. Pero como nosotros no hicimos caso, pues caímos en la trampa del enemigo. Pero ya Jesús todo lo dejó perfectamente escrito. No lo escribió él, pero los agiógrafos fueron quienes escribieron las palabras de Jesús, que son palabras de vida eterna. Entonces, el Espíritu es nuestro consolador. El Espíritu Santo es el que nos librará. Él es el que nos dirá qué tenemos que decir. Encontré esta otra cita bíblica que está en Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, donde nos dice: lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Escuchemos esto bien. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas obscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en fila, valiéndose de todas sus armas. ¿Cuáles son estas armas de las cuales nosotros nos tenemos que valer, de las cuales nosotros tenemos que hacer uso de ellas? Dice en el versículo 14: tomen la verdad como cinturón. La verdad. Dijo Jesús: yo soy la verdad. Soy el camino, la verdad y la vida. Tomen la verdad como cinturón. Ya no digamos mentiras, porque recordemos que el padre de la mentira es el demonio. Y tratemos la manera de ya no mentir, porque el Señor dijo: digan sí cuando es sí y no es cuando es no. Sigue diciendo: la justicia como coraza. Seamos nosotros justos en todo lo que hagamos en la vida. Siendo justos, el Señor nos va a proteger y nos va a dar esa coraza para que nosotros no caigamos. Tengan buen calzado, listos para propagar el evangelio de la paz. Que esa es la paz que nosotros siempre buscamos, no la paz del mundo, sino la paz de Jesucristo. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Miren qué hermoso esto. Todo está escrito. Solo basta con pedirle al Espíritu Santo sus dones para que nos recuerde qué es lo que tenemos que hacer. Por eso dice el Señor: cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. El Señor nos dejó ya todo. No tenemos que buscar en otro lugar más que en la Escritura. Y solamente el Espíritu Santo nos puede iluminar y nos puede hacer recordar qué es lo que debemos de hacer. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios.
Ah, qué hermoso, qué gratificante para nosotros el saber todas estas cosas. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios son palabras de vida eterna. Nosotros siempre hemos hablado de esto. Pero cuando nosotros no le hacemos caso a la palabra de Dios, pues nos importa qué hagamos, qué dejemos de hacer. No hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Por último, dice, vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren con sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado del Evangelio. Miren qué importante es esta palabra que nos dice San Pablo. Ustedes y yo somos embajadores de Cristo, somos embajadores del Evangelio. Ustedes saben qué es un embajador. Un embajador es el que va de una nación, lo ha nombrado para que vaya a diferentes naciones, a diferentes lugares, para poder ver paz, para poder negociar, para poder hacer muchas cosas. Ese es un embajador. Pero nosotros somos embajadores para traer la palabra de Cristo, el Evangelio del Señor. Entonces nosotros no podemos decir que no se nos ha dicho nada, de que no sabemos. Sí lo sabemos, pero como les decía, no tengamos miedo de predicar la palabra de Dios, de hablar de ese reino al que nosotros le apuntamos, al reino de Dios en la vida eterna. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. San Agustín de Hipona nos quiere decir unas palabras y a mí me encanta leerlas porque nos eh, abren el entendimiento. Dice, dará testimonio acerca de mí, como si dijera, me aborrecieron y mataron a los que dieron testimonio de mí. Pero será tal el testimonio de mí, dará el Paráclito, para que hará crecer en mí a los que me vieron así. Y así como Él dará testimonio de mí, así vosotros lo daréis en vuestros corazones y en vuestra predicación. Él, inspirado, y vosotros haciendo oír vuestra voz, porque vosotros, que habéis estado conmigo desde el principio, podréis predicar lo que conocéis, lo que habéis ahora, lo que hacéis ahora, porque no tenéis aún la plenitud de aquel espíritu, el espíritu de amor de Dios, difundida en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Os dará valor para dar testimonio, el Espíritu Santo dando testimonio y mucho valor a los testigos. Libró del temor a los amigos de Cristo y convirtió en amor el odio de sus enemigos. San Agustín de Hipona. Qué hermosas palabras. Queridos hermanos, pues de veras que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios nos lo permite, pues nos vemos el día de mañana en el Santo Evangelio. Suscríbase, comparta, dele like.
todo esto es gratuito, solamente es de machucar. Importante, active la campanita para que todas las notificaciones puedan llegar a ustedes y se las recuerde. Aquí va a ser la campanita que va a significar el Espíritu Santo, que les va a recordar que ya viene la palabra de Dios. Yo he subido al canal algunos shorts, o sea, algunos cortos, en donde ustedes pueden ver eh, cosas bien interesantes, sobre todo la procesión eucarística que vivimos acá en nuestra vicaría. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.